Pues muchas gracias y es una alegría poder compartir con vosotros y por supuesto con la ayuda de esta magnífica mesa algunas de las características, algunas de las cosas que hemos ido descubriendo en este estudio que hicimos durante más de 2 años en las parroquias españolas. Pero antes de comentaros los resultados, podríamos decir, me gustaría situar bien nuestro contexto. Y es que nos enfrentamos a un reto. Creo que un reto muy importante que hemos de tener en cuenta. Si esto no lo tenemos claro, no vamos a entender todo lo demás. Un reto que supone que nos enfrentamos a un cambio de época. Y eso lo hemos experimentado. ¿Y cómo lo experimentamos? Pues que experimentamos desconcierto en nuestras parroquias, no sabemos qué está pasando, no sabemos qué debería pasar, y esto nos desconcierta. Y esto es un reto importante. Y es un reto porque este cambio de época supone el fin de la cristiandad. Y eso nos produce dolor. Está comenzando un nuevo modo de ser cristiano. El fin de la cristiandad no es el fin del cristianismo, pero es el fin del modo de ser cristiano que conocíamos y al que estábamos acostumbrados. Y eso se derrumba, nos están quitando el suelo debajo de los pies. ¿Cómo se es cristiano hoy día? Bueno, esto es una cosa que tenemos que tener clara. Permitidme que os ponga un ejemplo, algunos a lo mejor ya me lo habréis estudiado. Fijaros, a mitad del siglo XIX, en 1848, os hablo de una polilla, la Viston betularia, que se está perfectamente acoplada a los abedules. ¿La veis? Está perfectamente, se camufla maravillosamente. Voy a ver si pongo una para que la veáis cuando se posa encima de un abedul y lo que pasa. ¿La veis? He tenido que ponerla en rojo para que seamos capaces de distinguirla. ¿Qué le pasa a la polilla? La polilla, ¿cómo se defiende de sus enemigos? Cuando se siente amenazada, ¿qué hace? Se posa encima de un abedul y se queda quietecita, esperando que sus enemigos no la vean. Y esa estrategia le ha funcionado durante miles de años. De hecho, se pensaba que solo existía la Viston betularia clara. En 1898, el 98% de la Viston betularia en Manchester eran oscuras. Pero había otra que se desconocía, que es esta. ¿Qué pasa en Manchester en 1848? ¿Lo recordáis? Los que habéis estudiado un poquito de historia. El comienzo de la Revolución Industrial, ¿no? Comienza la Revolución Industrial, ¿y qué pasa con la Revolución Industrial? La máquina de vapor, hace falta energía, la tenemos. ¿Cómo conseguimos la energía? Quemando carbón para conseguir vapor de agua. ¿Y qué pasa cuando quemamos carbón? Que se produce una cantidad tremenda de hollín. ¿Y qué pasa con el hollín? Que tiñe de negro todo. Y se tiñeron de negro los árboles de Manchester. ¿Qué pasa cuando una polilla clara se posa sobre un fondo oscuro? ¿Lo veis? Que se ve a la legua. En 1895, solo el 2% de las Viston betularia en Manchester eran claras. Estaban desapareciendo. ¿Estaba haciendo algo mal la polilla? Estaba haciendo lo que había hecho toda la vida. Cuando tenía un problema, se buscaba el árbol y se quedaba quietecita allí. Pero ahora esa estrategia no le servía. ¿Por qué? Porque había cambiado su mundo, había cambiado su entorno. Y ella no se daba cuenta. O su especie sí que se da cuenta. La Viston betularia oscura florecía. Bien, fijaros, algo así nos está pasando a nosotros también. Nos está pasando que en nuestras parroquias estamos acostumbrados a trabajar de una manera determinada, estamos en esa inercia y ¿qué pasa? Que lo que antes funcionaba ahora no lo hace. Hemos de ser
darnos cuenta de cuál es el reto que tenemos y cuál es el cambio al que estamos siendo sometidos. Y sobre todo, hemos de saber, tener la certeza de que estamos iniciando un proceso de fe y de esperanza. Y sabemos que el Señor no abandona a su pueblo. Luego tenemos un reto planteado. Bueno, con ese reto planteado, nosotros planteamos un estudio, una mirada, una escucha. Porque hablamos mucho, a veces en España nos gusta mucho darle vueltas a las cosas, y a veces tenemos que mirar. Bueno, en esta situación de desconcierto en que nos movemos, ¿alguien está haciendo algo interesante? ¿Está soplando de alguna manera el Espíritu del Señor? Bueno, abramos los ojos. Bien, descubrimos que hacía unos años se hizo un estudio americano. Los americanos en eso son mucho más pragmáticos que nosotros. Tienen un problema, porque hay parroquias que funcionan y otras que no. Nosotros empezamos a hacer sesudos análisis. Ellos dicen, vamos a ver qué están haciendo las parroquias que funcionan. Bueno, hicieron un estudio, se publicó, a nosotros nos pareció fantástico el estudio, pero dijimos, hombre, esto para el caso español tenemos que verlo. ¿Y qué está pasando en España? Y entonces pusimos en marcha este estudio. ¿Qué están haciendo las parroquias que han comenzado un proceso de conversión pastoral? Hicimos un estudio para localizar, primero definir qué se entiende por una parroquia en proceso de conversión pastoral y de localizar parroquias que ya estén en ese proceso y que nos contaran lo que habían hecho. Y descubrimos unas 57 que llamamos buenas prácticas. Ojo, buenas prácticas no es un recetario, no funciona así. El que esté esperando recetas, no funciona. Esto no es un cambio algorítmico que tú puedes decir primero el 1, después el 2, después el 3. ¿Por qué? Porque depende mucho de las parroquias y de las personas. Muchísimo. El concepto de buena práctica no es solo una práctica, lo tenéis ahí, que se define buena en sí misma, sino que se ha demostrado que funciona bien y produce buenos resultados y se recomienda. Es decir, una experiencia que no es que funcione bien teóricamente, sino que hay gente que la ha implementado y le está produciendo frutos. Bueno, fijaros, un reto, una escucha, una conversión pastoral. Esta es la llamada que nos hace el Papa Francisco. Estamos llamados a una conversión pastoral. Fijaros que, de alguna forma, en todos los que han intervenido, esto es una especie de estribillo, de ritornello, que va apareciendo una y otra vez. Necesitamos una conversión pastoral. Y ante todo hemos de tener en cuenta que una conversión pastoral es un cambio de cultura, un cambio de paradigma pastoral. Eso es muy importante. Si no cambia la cultura, lo que hagamos no funcionará. Porque estaremos construyendo, esto es muy evangélico, estaremos echando vino nuevo en odres viejos. Ya sabéis lo que pasa. Bien, por sintetizar al máximo, una conversión pastoral que tiene 3 ejes. La misión, básico. Recuperar la misión, el anuncio explícito del Evangelio, recuperar la esencia de la Iglesia. La Iglesia solo tiene sentido si es misionera. Y la Iglesia, concretada en sus parroquias, por tanto, la parroquia necesita también vivir esa misión. En la parroquia, eso supone también que todo lo que hacemos, todas nuestras actividades, todo lo que planificamos tiene que estar alineado. Hace falta una visión que unifique las actividades y las tareas de la parroquia, porque necesitamos remar en el mismo sentido. Hemos visto cómo en la parroquia de Lyon aparecían también esos elementos que necesitaban ser alineados. Una misión que sea el centro y la dirección de nuestras actividades. Pero eso necesitamos hacerlo todos. La sinodalidad,
la corresponsabilidad tiene que impregnar todo lo que hacemos. Necesitamos un liderazgo de servicio, una cultura sinodal de trabajo, un discernimiento comunitario en oración, en escucha, en respeto y apertura. ¿Por qué? Porque no es nuestro cambio, no es nuestro proyecto. Hemos de estar atentos a lo que el Espíritu Santo está soplando, y lo está haciendo dentro y fuera de la iglesia. Y tenemos que abrir los ojos dentro y fuera de la iglesia. Y el Espíritu sopla en todos los bautizados. Por eso esa escucha, esa oración, ese compartir es absolutamente necesario. Por último, necesitamos honrar el pasado. Honrar el pasado. Fijaros, cuando explicamos estas cosas, a mí me ha pasado muchas veces que los sacerdotes más mayores me dicen, bueno, entonces, ¿lo estamos haciendo todo mal? No lo estáis haciendo mal. No se está haciendo mal. Es que hay un cambio que nos supera. Un cambio que nos supera. Un cambio de tal calado que una sola generación de cristianos no seremos capaces de culminar. Eso, tengámoslo claro. Es un cambio que nos supera. Porque se ha producido una metamorfosis de lo sagrado. Si os acordáis, ya nos han hablado de todas las características de los cambios. El padre Armando Mateo ayer nos hablaba de la sociedad de Peter Pan. Pero fijaros, en el mundo de las religiones ha habido un cambio muy importante. Algunos estudiosos ponen ese cambio a la altura del cambio que se produjo en el mundo de las religiones en el siglo VI antes de Cristo. El tiempo eje. Ha cambiado el modo en que el ser humano se acerca y percibe lo sagrado. La percepción de lo sagrado del hombre de hoy pasa a través del ser humano. Si no está conectado en el ser humano, el hombre no entiende lo sagrado. Si nosotros hablamos de una salvación después de la muerte, si hablamos del cielo, la gente no nos compra ese discurso, porque no lo entiende. Pero si hablamos cómo Cristo transforma tu vida, te cambia el corazón y renueva nuestra sociedad, sí que se compra. Ese discurso sí que se entiende. Por eso, si el acceso a Dios del hombre actual pasa por el hombre, para una religión como el cristianismo, que confiesa que Dios, cuando ha querido hablar, se ha hecho uno de nosotros, se ha hecho hombre, ha tomado nuestra naturaleza humana, eso no es ningún problema. Está en nuestra esencia, que para acceder a Dios miramos a Jesús. Bueno, pues eso es importante. Por eso se trata de un cambio de mensaje. Hemos de ser cuidadosos. No se trata de rechazar todo lo que se ha hecho. Todo lo que se ha hecho nos ha hecho aprender. Cosas que se deben hacer y cosas que no hemos de repetir. Por tanto, las generaciones de cristianos más mayores y más jóvenes necesitamos trabajar juntos. No podemos enzarzarnos en lo hicisteis mal y lo vamos a hacer bien. O qué mal formados están los jóvenes y, ¿me entendéis? Esa polaridad tenemos que romperla. Tenemos que reconocer todo el trabajo que se ha hecho y tenemos que ser capaces de hablar para que este cambio no nos supere. Pues bien, todo esto genera dificultades, muchas. En la diócesis de Ciudad de México las conocen bien y todo el que ha intentado poner en marcha esto las conoce. Dificultades, en primer lugar, de comprensión. ¿Por qué? Porque es una novedad. Una novedad, cuando aparece una novedad, si yo esa novedad la puedo explicar por cosas que ya estaba haciendo, no es tanta novedad. Pero si es una novedad radical, tengo que cambiar mis esquemas, porque no soy capaz de explicarlo. Estamos ante eso. Hay una dificultad de comprender, una dificultad de aceptar. ¿Por qué?
Porque el cambio que necesitamos, la conversión pastoral, no se puede hacer sin una conversión personal. ¿Qué significa eso? Me tiene que afectar a mí. Yo tengo que cambiar. Y cuando digo yo, laicos, religiosos, sacerdotes, obispos, y eso supone un esfuerzo. Y eso supone una dificultad, pero es absolutamente necesario. Y por último, una dificultad de recorrer. ¿Por qué? Porque estamos abriendo caminos. Y si estamos abriendo caminos, pues a veces no siempre. El GPS se pierde. Cuando tú circulas por un sitio donde no está el camino, ¿qué hace el GPS? Pues no sabe, lo estás mareando. Si está el camino sí que te va guiando, pero cuando te sales del camino, mejor que lo apagues. Entonces, en esta cultura, ahora sí, en esta cultura nueva, necesitamos insertar nuestras acciones. Pues os decía que en este nuevo contexto tiene sentido que nos planteemos pues una pastoral de procesos. No nos sirven solo actos o acciones separadas, sino procesos. Procesos que tengan como meta engendrar una comunidad de discípulos misioneros. También en esta nueva cultura aparece el primer anuncio. Esto sí que es una novedad radical porque antiguamente no existía como tal. Un primer anuncio que no son solo acciones, sino una cultura de primer anuncio. No solo hay que hacer, hay que implementar métodos, pero hay que generar una cultura de primer anuncio. También hay que plantear procesos de discipulado que permitan el crecimiento de las personas. Ya no solo no nos sirve lo de acompañar grupos sin más, tenemos que aterrizar en la persona. Un crecimiento en un contexto comunitario y de acompañamiento. Aquí nos la jugamos. Es importante el tú a tú. También aquí van apareciendo los diversos ministerios, porque cada cristiano, cada laico va descubriendo su vocación. Aparecen ministerios en la comunidad y servicios también hacia adentro y hacia afuera de la Iglesia. Servicios que transforman el contexto social en que se inserta esa parroquia. De ese modo se va extendiendo el reino de los cielos y se va discerniendo la vocación. También hay una comunidad en la que me siento acogido, una comunidad que me conoce, en la que soy un nombre querido, acogido. No soy un número. Y por último, también poner la Eucaristía en el centro de la vida parroquial, recuperar el domingo como día de la comunidad. No podemos resignarnos a perder el domingo. El domingo tiene que ser importante en nuestras parroquias. Tenemos que conseguir que nuestros fieles, en lugar de plantearse este domingo me voy al chalet o me quedo en la parroquia, digan me quedo en la parroquia porque es el momento en que me encuentro con la comunidad. Eso es lo que tenemos que conseguir. Porque sea un encuentro vivificante, un encuentro que nos transforme. La adoración que nos una, los sacramentos que se celebran como un encuentro con el Señor y un encuentro que nos fortalece y nos empuja. Como veis, simplemente he tratado de poner un mapa. Creo que es un mapa en el que confluimos en todas las presentaciones que hemos ido haciendo. Pero creo que es un mapa viable, un mapa que nos permite continuar. Y ahora, pues yo me callo, porque vamos a dar también la palabra a los distintos participantes de la mesa redonda para pues incidir en algunos aspectos que hemos ido planteando. Pues por ejemplo, a Tote y a Cristi, pues yo os plantearía que en ese nuevo contexto que nos pide una nueva pastoral, sabemos que nos cuesta soltar amarras, que nuestro mundo ha cambiado. ¿Somos conscientes de eso? ¿Es el final del cristianismo? ¿Cómo vamos construyendo una nueva pastoral?
Muchas gracias, don Santiago, y a la diócesis también por esta invitación, este maravilloso encuentro. 3 minutitos para lanzar una pequeña bomba. Es casi una enmienda a la totalidad, así que agárrense a los asientos. Estamos hablando del cómo hacer las cosas, de cómo hacer esta renovación, de cómo hacer este cambio de cultura, pero corremos el peligro de olvidarnos de hablar de qué es lo que estamos haciendo. Necesitamos una reflexión teológica profunda, una claridad para saber hacia dónde va este impulso al que nos llama la Iglesia. El Papa Francisco, Evangelii Gaudium 33, habla de una conversión pastoral y habla de no dejar los estilos, los horarios, de cambiar métodos y de cambiar estructuras. Conversión pastoral. Ha sonado muchísimo, sigue sonando, pero yo tengo la sensación de que lo que se está hablando es de cómo hacer la conversión pastoral. Y legítimamente alguien podría preguntarse, sí, pero ¿en qué consiste la conversión pastoral? Sabemos los valores de la conversión pastoral, sabemos la cultura de la conversión pastoral. Vemos ejemplos de conversión pastoral, ejemplos de fruto, ejemplos de parroquias, de diócesis. Pero ¿en qué consiste esta conversión pastoral? Incluso cosas que suenan tanto como la sinodalidad son el cómo vamos a caminar, que son valores y que son profundos, pero que no es lo que vamos a hacer, sino es cómo vamos a hacerlo. ¿Nos podríamos responder esto? ¿En qué consiste la conversión pastoral? La Iglesia de la cristiandad está centrada en santificar. Esto nos lo decía un vicario. A mí me enseñaron a santificar, no a evangelizar. Y la Iglesia del Concilio Vaticano II santifica el mundo. Es un cambio eclesiológico, es un cambio de enfoque. Y en este cambio redescubrimos lo más esencial, el sacramento fundamental, el bautismo. Si queremos reedificar nuestras comunidades, nuestras parroquias y queremos un cambio de cultura, tenemos que entender que la conversión pastoral está ligada a volver al bautismo. Los grandes movimientos de renovación en la Iglesia siempre, desde el siglo XX y ahora en el siglo XXI, vuelven al bautismo. La experiencia de Pentecostés, la experiencia del encuentro personal, la experiencia de pertenencia a la Iglesia. Si queremos hacer esto en nuestras parroquias, no basta simplemente con el cómo, con las fórmulas, con las metodologías de crecimiento de iglesia, de nueva evangelización, ni siquiera con los valores profundos. Necesitamos saber qué tenemos que hacer. Estoy convencido, estamos convencidos de que esto es un camino de regreso a lo que la Iglesia siempre ha hecho. El itinerario mistagógico, la catequesis bautismal, volver al querigma, al que sigue la conversión, al que sigue el discipulado y al que sigue la catequesis mistagógica que nos lleva hasta la cumbre, que también es fuente, que es la Eucaristía. Este itinerario es aquello en lo que consiste la conversión pastoral. No nos olvidemos del qué estamos haciendo, porque si no vamos a construir sobre maravillosas técnicas o maravillosos planteamientos, pero nos vamos a perder en la traducción. Vamos a decir, pero ¿por dónde empiezo? En la esencia, la Iglesia está volviendo a esa centralidad de ese nacer de nuevo y volver al bautismo del que nacerán nuestras comunidades, del de que renacerán nuestras comunidades. Y por eso tenemos también que adoptar una nueva cultura, obviamente. Es la consecuencia, pero la cultura es una consecuencia de algo mucho más profundo. Y si habláramos solo de eso, nos quedaríamos quizás en una superficie o en una receta, en intentar explicar el cómo, pero no llegar al qué. Y en muy pocos sitios se habla del qué es el cambio de estructuras que exige la conversión pastoral. La estructura de iniciación cristiana está en la esencia de lo que hacemos. El bautismo está en la esencia de la salvación. Hay que ser bautizados, ¿no? Para ser salvos. Tenemos que pasar de nuevo por el de volver a nacer como iglesia, como parroquia, como diócesis. Y en el centro está el bautismo, en esta eclesiología del Concilio Vaticano II. Bueno, esto parece una carrera, ¿no? Porque tenemos muy poco tiempo. Yo solamente quería puntualizar un asunto. Cuando nosotros, la pregunta que nos lanzaba Santiago, ¿no? Es el tema de construir una nueva pastoral. O sea, ¿de qué se trata? ¿Cómo va esto? Cambio de cultura. Son palabras que surgen, que salen. Y hay una cosa que cada vez que Tote y yo hablamos de todos estos temas, una cosa que nos parece fundamental es el tema de Pentecostés. Hablamos de construir y construir no se construye solamente con metodologías ni con ver algunas cosas nuevas, no. O sea, el tema de Pentecostés no es solamente integrar al Espíritu Santo en las cosas que hacemos, que muchas veces creemos que, claro,
en un encuentro como este le damos la oportunidad al Espíritu Santo en algún momento de que nos bendiga o nos encomendamos a Él. Y a lo que me quiero referir en este minuto y medio que me queda es que Pentecostés es mucho más. Pentecostés es lo que funda y fundamenta todo este proceso. No es solamente algo que nos aporta. Tenemos que volver, yo creo que al principio. Y el principio está ahí. Hablamos de cambio de cultura. Y está bien, la cultura yo creo que tenemos que irla cambiando. Pero Pentecostés se trata de un cambio profundo en el ADN de lo que nosotros somos como iglesia. Cuando hablamos de ADN, es algo que no cambia. El ADN no cambia en nosotros, es lo que nosotros somos. Y cuando hablamos de renovación pastoral, cambio de cultura, se nos olvida posiblemente que lo más importante es volver a lo fundante. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos como iglesia? Pablo VI, la iglesia existe ¿para qué? Para evangelizar. Existe, es lo que somos. Y nada más, simplemente esto, decir que busquemos ese ADN de Pentecostés. ¿Cómo sabemos que tenemos ese ADN? Muy sencillo, para terminar. Número 1, evangelizamos, anunciamos a Jesucristo. Número 2, somos testigos del reino de Dios entre nosotros. Lo vemos, se ve en nuestra acción pastoral, el reino. Tenemos frutos de conversión. Eso sucede. Y número 4, para terminar ya, somos un organismo como iglesia que realmente está vivo. Tenemos fecundidad. Sabemos dar vida, engendrar vida y que la gente que se acerca a nuestras parroquias se vaya lleno de vida para darla fuera. Yo creo que es solamente una cosita así para reflexionar y para plantearnos no solamente el cambio de cultura que es necesario, sino también el volver a lo fundamental y fundante de todo este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristi y Tote. Una cosa, habéis comentado que todo empieza con el bautismo, pero para pedir el bautismo uno tiene que encontrarse con Cristo. Y ahí entramos de forma directa en el primer anuncio. ¿Qué pasa con el primer anuncio? Jesús, ¿es cuestión de métodos? ¿Es cuestión de cultura? ¿Son dos elementos que están contrapuestos? ¿Son necesarios? Cuéntanos un poco. Muchas gracias, primero por la invitación, a ti también, Santiago, por la exposición. Estamos diciendo, ¿no?, continuamente una frase que la acaba de repetir Cristi, que la Iglesia existe para evangelizar. Pero en el fondo este concepto de evangelización muchas veces es como que todo es evangelización. La Iglesia tiene un paradigma. Y esto es muy importante entender que dentro de las acciones evangelizadoras de la Iglesia se mira siempre en un espejo. ¿Cuál es el espejo donde se mira la Iglesia para ver si evangeliza? Y mira a la misión ad gentes, que significa cómo la Iglesia está llegando a los que no vienen. Si tuviéramos que hacer un esquema, ¿verdad?, de nuestros planes pastorales, en nuestras parroquias, a nosotros los párrocos, ¿cuántas acciones explícitas en tu organigrama, en tu parroquia, son para llegar a los que no vienen? Y yo la primera vez que me preguntaron esto me puse muy rojo, porque no tenía. Yo vivía también una situación de mantenimiento, una situación de autopreservación, como dice el Papa, pero empecé a darme cuenta y empecé a recuperar como la ilusión a la hora de entender que era evangelizar. El primer anuncio, por tanto, se coloca como el paradigma, pero también se coloca en una situación, lo que llamamos nueva evangelización. Vienen mucha gente a nuestras parroquias a solicitar los sacramentos, pero vemos que les falta este encuentro con Cristo, este encuentro vivo. Os quiero leer un texto de Juan Pablo II, año 2004, Eclesia en Europa, que me ayuda mucho a entender este relanzamiento que hace falta. Dice: es necesario un nuevo anuncio incluso a los bautizados. Muchos europeos contemporáneos creen saber qué es el cristianismo, pero realmente no lo conocen. Con frecuencia se ignoran ya hasta los elementos y las nociones fundamentales de la fe. Muchos bautizados vienen
Viven como si Cristo no existiera, se repiten gestos, signos de la fe, especialmente las prácticas de culto, pero no se corresponden con una acogida real del contenido de la fe y una adhesión a la persona de Jesús. Me pareció, cuando la primera vez que escuché este texto, me pareció muy iluminador. Y esto es año 2004, evidentemente en el 2023 esto no ha hecho más que agravarse. Me preguntas sobre relación en métodos, ¿no? Evidentemente esa evangelización del tú a tú, la misión de cada bautizado, no se contrapone con los nuevos métodos. De hecho, lo que estamos viendo es que para despertar la conciencia del bautizado, como este evangelizador, los métodos están siendo catalizadores, están siendo facilitadores. Es como una ayuda para que el bautizado recupere su identidad y se convierta en agente de evangelización adyentes, que realmente vea que es posible evangelizar, que es posible anunciar a Jesucristo en el tiempo de hoy. Evidentemente luego nos hablará José Antonio. Hace falta después porque puede haber un bucle aquí también en los métodos. Quizá el reto más importante que tenemos es la cultura. ¿Cómo cambiar esta cultura? Estamos aprendiéndolo. Estamos haciéndolo juntos además. Creemos que el concepto que está ahora ahí delante es cómo hacer que la cultura cambie en esta dinámica más evangelizadora, iglesia en salida, cómo llegar a los que no están. Esto requiere un cambio, absolutamente, en nuestras formas, lenguajes, estructuras, que ya ha dicho Tote y que el Papa Francisco no deja de decirnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Y bueno, ya te ha dado entrada prácticamente Jesús, porque el primer anuncio es un golpe, un encuentro. Pero ese encuentro necesita alimentarse, necesita un proceso de conocimiento de Jesús, un proceso de discipulado. Esto es un reto, ¿no? ¿Por qué son necesarios esos procesos de discipulado y en qué se diferencian de las catequesis? Es decir, porque a veces nosotros confundimos una cosa con la otra y estaría bien que nos iluminaras, José Antonio. Bien, pues nada, hemos llegado al meollo de la cuestión. Bueno, ante todo un saludo para todos. Yo creo que ya apuntaba Santiago al principio que nos vamos dando cuenta que en nuestras parroquias pues hay cosas que no están pasando, que deberían de estar pasando y no están pasando realmente, que algo tiene que cambiar, Y algunos, pues en el mejor de los momentos han descubierto algún método y han decidido poner en marcha ese método. A lo mejor no ha habido una reflexión previa de qué momento estaba viviendo la parroquia, la situación que se podía necesitar, sino que ante la urgencia pues se ha puesto en marcha ese método y ahí se ha quedado. Y si me apretáis, quizá en el mejor de los casos, mucha de la gente que ha tenido esa experiencia impactante de encuentro con Jesucristo, sin lugar a dudas, pues en muchos casos se ha quedado girando en torno al método, como en un proceso de retroalimentación ahí en torno al método, o de experiencia en experiencia, como son experiencias impactantes, experiencias fuertes, y todos necesitamos esas experiencias fuertes, pues de experiencia en experiencia, ¿no? Pero ha faltado pues ese proceso, ese itinerario, ¿no? Que ayudara pues a desmenuzar, a descubrir, y ahí entra pues todos esos itinerarios de discipulado. Si el último gran mandato de Jesús en Mateo 28, 18, que todos conocéis, ¿verdad? Porque todos sois católicos, ¿no? Entonces lo conocéis perfectamente, que es aquello de hacer discípulos, y para eso ir, bautizar, enseñar, hacer discípulos, pues no podemos hacer otra cosa que no sea eso, hacer discípulos. Y así los itinerarios, todo este discipulado, ¿qué va a posibilitar? Luego veremos cómo se puede hacer. ¿Qué va a posibilitar? Va a posibilitar que la gente se pueda encontrar personalmente con Jesucristo, pero sobre todo también crecer en esta dimensión, ir configurando la vida con Jesucristo, que sea de verdad el Señor de nuestra vida y de nuestra historia, configurarnos con su persona y con su proyecto de anuncio del reino. Va a posibilitar que nuestras parroquias se puedan renovar. Es que en la medida que nos vamos renovando las personas, se van renovando las parroquias, claro. Va a posibilitar que todos los cristianos
ya estos discípulos que se han encontrado con Jesucristo puedan ayudar a engendrar nuevos discípulos, hacer este anuncio de una manera especial. Y por supuesto, cristianos que estén presentes en el mundo como fermento en la masa, personas arraigadas en Jesucristo, sostenidas por la comunidad, alimentadas por los sacramentos, lanzadas al mundo. Eso va a posibilitar ese discipulado, que lo vamos a acompañar personal y comunitariamente. ¿Y qué diferencia esto de la catequesis? Yo no sé si esto pasa en mi diócesis, seguro que aquí en Barcelona esto no pasará, ni en el resto de diócesis seguro que tampoco. Pero en mi diócesis, cuando se habla de catequesis, automáticamente pensamos en la catequesis de los niños. Pero eso pasa en mi diócesis, ya digo, a lo mejor aquí ya no. Pero la mía automáticamente se piensa en la catequesis de los niños. Y en ese momento, claro, que un criterio de cristiandad donde la fe se presupone, ¿qué hace la catequesis? Pues alimentar esa fe, transmitir el dogma, la doctrina. Pero claro, no estamos en ese momento. Nos encontramos con personas que se encuentran con Jesucristo y que necesitan todo un proceso integral y que cubra a toda la persona. Por eso, este itinerario, ¿cómo tiene que ser? ¿Cómo llevar a esto, no? Pues tiene que haber, por un lado, un momento de oración, de discernimiento que ayude a tomar conciencia de esta necesidad. Gestar un equipo evangelizador. Gestar un equipo evangelizador que puede llevar a cabo esto, haciendo un análisis de la realidad de la parroquia y luego hacer un programa que ayude en esta experiencia. Por supuesto, uniendo esa experiencia fundante y el proceso a una, ¿no? Y necesitamos, entonces, discípulos que puedan conocer la fe, que por el anuncio puedan conocer la fe y ahondar en ella, que tengan un acompañamiento personalizado y grupal, que tengan un espacio donde orar y celebrar en calidad, que pueda haber una profunda vida comunitaria y que pueda haber un compromiso de servicio y transformación del mundo. Yo me he encontrado este libro que es genial. Como no es mío, no vengo a venderlo porque no es mío, pero es genial. Y aquí se recoge todos estos rasgos del discipulado y todas las dimensiones de cómo hacer discípulos, con una reflexión, unos cuestionarios personales y comunitariamente que nos pueden ayudar para transformar nuestras personas, las personas, transformar nuestras comunidades. Primer anuncio, sí. Sin procesos, no. Todo unido. Pues nada, hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio, por esta visión tan clara. Y bueno, pasamos a Teresa, porque todo esto, si queremos hacerlo en las parroquias, todo eso y mucho más, necesitamos, no lo puede hacer una persona sola, no puede ser el párroco solo no tiene futuro ahí. Necesitamos integrar sinodalidad, visión, trabajo en equipo. ¿Por qué es importante definir una visión? ¿Por qué son importantes los equipos para todo este trabajo? Muchas gracias, don Santiago. Gracias a la Diócesis de Barcelona. Después de un murciano con tanta fuerza, viene una catalana hablando castellano. Entonces, primero de todo, me gustaría hablar, antes de entrar en visión y trabajo en equipo, centrarme como en 3 pilares que han ido saliendo en los diferentes ponentes, sobre todo Hanna lo ha abordado, pero para mí son muy importantes, ¿no? 3 pilares que son los que sustentan todo este festival de conversión pastoral y de todo lo que estamos hablando, ¿no? El primero, como ya han dicho también mis compañeros, es el Espíritu Santo. A mí me gusta pensar y ver que el Espíritu Santo está haciendo una nueva creación en la Iglesia. Si vamos a Génesis 1, leemos las palabras, ¿no? Que el Espíritu Santo se cernía sobre las aguas, ¿no? La tierra era caótica, todo era oscuro. Si miramos las noticias cada día, yo a veces me las tengo que graduar y no mirarlas porque si no me deprimo, ¿no? Vemos que estamos en un mundo caótico, parece que es un apocalipsis ya, pero el Espíritu Santo está cerniéndose sobre nuestra sociedad. Es un momento de nueva creación, es un momento de Pentecostés. Este Espíritu
que ya nos abrió, ¿no?, en el Concilio Vaticano II, la llamada a santidad y misión es propia del bautizado, y los diferentes santos padres han ido confirmando. Francisco nos lanza, ¿no?, a este sueño misionero de sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo. Pero también, como han ido diciendo diferentes ponentes, ayer me gustó mucho escuchar al obispo Héctor diciendo, porque yo lo he pensado muchas veces, que a veces prostituimos las palabras. Y pensé, bien, yo pienso lo mismo, porque yo vengo ya de la nueva evangelización, ¿no? ¿Cómo ha sido prostituida la nueva evangelización? Después conversión pastoral, después sinodalidad, ¿no? Y creo que tenemos la responsabilidad como bautizados de profundizar en las palabras y en el magisterio de la Iglesia. Entonces, es un momento apasionante, es un momento que el Espíritu nos devuelve a nuestro propósito. A mí me gusta siempre hablar del para qué, el qué y el cómo, pero el para qué, el propósito, ¿no? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué tantos esfuerzos, tantos congresos y tantos eventos? Es un regreso a nuestra identidad más profunda como Iglesia y como bautizados, ¿no? Elid y haced discípulos, pero también las palabras de San Pablo VI en Evangelii Nunciandi. La Iglesia existe para evangelizar. Esto era 1975. Somos 2023. Estamos hablando de una cosa que aún no es una novedad, ¿no? Bueno, está siendo una novedad, perdón, aún no ha sido implementada. Entonces, es un regreso al propósito, pero para que este propósito, para que esta evangelización sea posible, necesitamos tener una visión clara, como ha dicho el padre y ha tratado también el padre Xavier. Una visión porque el propósito se encarna en un lugar, en un territorio determinado, que esto es una comunidad parroquial. Cada parroquia está ubicada en una cultura diferente, en un entorno diferente. No es lo mismo una parroquia de la zona alta de Barcelona a una parroquia de la Mina, de la zona baja, ¿no? Pero todos tienen el mismo propósito, ¿no? Entonces, esto es la visión. Y la visión es un discernimiento comunitario. Os regalo dos imágenes que a mí me sirven mucho, yo soy mucho de memoria visual. La imagen primero de un hombre orquesta. Seguro que todos habéis ido a bailes populares. Yo en mi entorno, yo vengo de Solsona, la Cataluña interior. Es muy habitual las fiestas de payés, que llamamos, ¿no?, del campo, y ahí hay un hombre orquesta. Es un hombre que toca todos los instrumentos. Antiguamente llevaba la trompeta colgada, el acordeón, todo. Ahora no, se ha modernizado y es un teclado que hace todo. Y seguramente tiene ayudantes que le ayudan a cargar el piano al camión, a descargarlo, los técnicos, pero él hace bailar a todos. Esto se parece mucho al liderazgo que estamos acostumbrados, tanto de los párrocos como de muchos líderes laicos de nuestras parroquias. No quiero solo centrarme en el párroco, ¿no? Entonces, estamos llamados a pasar de un hombre orquesta a un director de orquesta. Qué diferente es la sabiduría de Von Karajan, que sabe que tiene primeros violines, que tiene instrumentos de cuerda, de viento, de percusión, y juntos generan una bella sinfonía. Esto para mí es el trabajo en equipo. Tengo el bello encargo y servicio, ¿no?, de impartir programas para sacerdotes y también para laicos, pero nació sobre todo para sacerdotes. Y en el primer módulo los sacerdotes vienen buscando una caja de herramientas. Yo digo, no existe una caja de herramientas. Sí que existen herramientas, pero esto se trata de ti. También en los laicos se trata de ti, ya lo han dicho, es un cambio de corazón, un cambio de paradigma. Pero es hacer posible la misión que tenemos cada uno de los bautizados y los dones y carismas que Dios nos ha dado. Entonces, el tiempo, y perdonad la expresión, es un poco dura, pero el tiempo de la pastoral, del tapa agujeros y del cualquier sirve se ha acabado. Es tiempo del discernimiento, hablamos muchísimo de discernimiento, pero creo que es muy importante, y de poner en juego la misión de cada uno de nosotros. Si todos y cada uno de nosotros, hoy estamos aquí muchos bautizados, 700, imaginad que saliésemos a las calles de Barcelona hoy a evangelizar. Yo creo que poquito a poco la sociedad cambiaría. Tenemos un bautismo que nos infunde carácter, pero lo tenemos dormido. Es momento de despertar este bautismo. Gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. Y le damos la palabra ahora a Emili. Ha aparecido ya varias veces la palabra sinodalidad. Hemos hablado de que es una cultura, pero ¿sinodalidad también en la parroquia? ¿Se puede aplicar en la parroquia la sinodalidad? ¿Es una moda? ¿Es una novedad? Bueno, pues explícanos un poco esa sinodalidad desde la vertiente parroquial. Muchas gracias. Pues sí, yo soy un entusiasta de la sinodalidad, y creo que para que pueda haber sinodalidad en una parroquia hay varios ingredientes, diré algunos, porque no se pueden acabar todos, ¿no? Pero primero es tener una cultura parroquial de la primacía de la gracia, ¿no? De la iniciativa de Jesucristo en nuestra vida. Esto lo sabemos, pero es que esto se tiene que entrar como en lo normal de la parroquia. A mí me gusta, ayer lo decía también el obispo Héctor, ¿no? Que claro, en el Nuevo Testamento Jesucristo siempre va adelante. Y no tenemos nunca una escena que San Pedro y los apóstoles le digan, bueno, Jesús, mira, que hemos decidido, pues nos vamos a Cafarnaúm nosotros, ¿tú qué haces? ¿Te sumas a nuestro plan? Pues no, ¿verdad? Siempre es lo contrario, ¿no? O sea, es Jesús quien lleva la iniciativa, quien marca los tiempos, y todo esto es muy importante, ¿no? Para que nuestra pastoral pues de fruto, ¿no? Y por tanto, ayudar a la sinodalidad es ayudar a tener esta mentalidad. Jesús es su misión. Yo muchas veces cuando tengo problemas en la parroquia, pues le digo, bueno, Jesús, tú sabrás, es tu empresa, ¿no? O sea, porque es él quien va adelante, ¿no? Y al Señor le interesa, el Señor sueña con cada una de nuestras parroquias, ¿no? Y el hecho de que Él vaya adelante, vaya marcando los tiempos, esto creo que nos da a todos como una tranquilidad y una esperanza, porque la esperanza es una virtud muy importante, ¿no? en el cambio. Mirad, también yo creo que si no hacemos esto, tenemos el peligro de caer en el pelagianismo pastoral, que nos pasa en todas las parroquias. El pelagianismo pastoral es hacer muchas cosas buenas, pero que no son las cosas que Jesús quiere. Y eso también nos tiene que llevar, pues por ejemplo, cuando empezamos las reuniones, ¿no? A hacer una oración al Espíritu Santo, pero explicitar, es decir, Espíritu, dirige nuestra parroquia, lleva tú la iniciativa, queremos hacer la voluntad de Dios, porque esto va generando, si se va haciendo en todas las reuniones, como una manera, ¿no?, de pensar y de entender nuestra pastoral. ¿Qué más? Una segunda cosa es que hay que enseñar a discernir. Se habla mucho del discernimiento, pero esto es un descubrimiento. Muchas veces me he encontrado con personas de la parroquia que me dicen, es que yo, Musén, yo esto del discernimiento pensaba que era solo para los curas. O sea, cuando tú decidías si entrabas, o las monjas, al seminario o no. Y hasta era ese momento que discernías y ya está, ¿no? Pero el discernimiento es un arte, es como aprender a tocar el piano, ¿no? Se aprende practicando y tienes que ir progresando, te tienes que ir entrenando, dejándote acompañar. Nunca somos unos expertos en el discernimiento y nos tienen que ayudar a ver cómo se hace, a aprender de nuestros errores, ¿no? Y esto yo creo va muy bien. Y es muy importante también en nuestras parroquias enseñar esto explícitamente. Muchas veces, por ejemplo, si se hacen ejercicios espirituales ignacianos, pues ahí se enseña a hacer el discernimiento. Nosotros en nuestra parroquia, por ejemplo, una cuaresma, pusimos como deberes para la parroquia pues leerse las catequesis del Papa sobre el discernimiento y repartimos 400 libritos de estos, ¿no? Y esto pues va creando, haciendo, para que vaya entrando, ¿no?, nuestra cultura parroquial y sobre todo las personas que están más adelante, o sea, que llevan más cosas en la parroquia, tiene que ser gente que vaya creciendo en el discernimiento. Es verdad que siempre hay que ser humildes en el discernimiento, porque a veces también puede haber gente un poco iluminada, que también esto nos pasa desde las parroquias, ¿no? De que enseguida, ¿no?, pues ya sabe lo que Dios quiere, bueno, hay métodos, hay que ir viéndolo, ¿no? Y esto nos hace ser también personas fructíferas, ¿no? Me hace mucha gracia. Los santos no es que sea gente que trabajaran más que nosotros, sino que como discernían bien, daban más al clavo y daban más fruto. Pongo un ejemplo, es un poco tonto, ¿eh? El cura de Ars está confesando todo el día, ¿no? Y un día sale fuera, ¿no?, para descansar un poco y se encuentra un señor que tiene un perro, ¿no? Se acerca ahí al señor, le toca al perro y se lo queda mirando y dice, mira, qué lástima que no cuides tanto a tu alma como a tu perro, ¿no? Y el señor pues se queda así, ¿no? Y luego se convierte, ¿no?, y va a confesarse. Y dice, bueno, como hay mucha gente que va con perros, ¿no?, pues si yo salgo por ¿no?, en mi parroquia por ahí, ¿no?, y veo a la gente que tiene perros y le digo, qué lástima que no cuides tanto a tu alma como a tu perro, ¿no? Igual me dicen, qué cura más borde, ¿no? O sea, fijaros, el discernimiento hace que una palabra sea fructífera o que seas un borde, ¿no? O sea, y esto es importante, ¿no? Otra cosa, sin oración
no hay discernimiento. No nos engañemos, ¿eh? O sea, si nosotros no hacemos que nuestras parroquias o las personas que disciernen sean personas de oración, es que es imposible, porque si tú no sabes escuchar la voz del buen pastor, cómo habla, si no te alimentas de la palabra de Dios, ¿cómo vamos a saber discernir? El año 24, el Papa lo va a declarar año de la oración. Yo creo que también es un momento muy importante, ¿no?, para que como parroquias crezcamos como oración. Una última cosa sería que el discernimiento nos tiene que llevar a una actitud como San Bernabé cuando va a Antioquía. Me gusta mucho este momento de los Hechos de los Apóstoles, ¿no?, porque él dice que llega, y claro, debería mirar cómo van las cosas, era una comunidad de paganos que se había convertido. Dice, y se alegró porque vio allí, ¿no?, la acción del Espíritu Santo y se alegró. Yo creo que nosotros tenemos que tener olfato del Espíritu Santo. Y el olfato es, a veces, por lo que el Señor te dice a ti, por lo que te dice el obispo, por lo que se va haciendo en una reunión, porque eso va haciendo como esa diferencia entre el decision making, ¿no?, que hay que estar súper atentos, pero discerniendo siempre con los espíritus que dice el San Ignacio, ¿no?, si me da paz, si no, para luego poder hacer un buen decision taking, ¿no? Pero este decision taking tiene que ir preparado por un ambiente de discernimiento. Pero si en nuestras parroquias cada vez hay más personas que saben hacerlo, pues se puede hacer este discernimiento a muchos niveles de la pastoral. Yo creo que esto es una cosa que es súper importante. Pues, muchas gracias, Emili. Como veis, es muy difícil sintetizar esto en pocos minutos, ¿eh? Nos hemos comido un poquito más, entonces ahora sí que tenemos un minuto para algunas preguntas. Veréis que voy a seleccionar unas cuantas. A mí me hacen muchas, a vosotros también os han hecho muchas, pero es importante ver unas cuantas. Selecciono 5 y 1 minuto y creo que acabamos. Por ejemplo, Jesús, ya hace años que notamos en los despachos parroquiales que bajan las demandas de bautizos, matrimonios, primera comunión, incluso los que reciben el sacramento, pues ya no los vemos más en la iglesia. ¿Qué podemos hacer? Lo primero, dar gracias de que vengan. Eso ya es un dato, porque en algunos sitios ya no vienen. Segundo, la cuestión no es cómo vienen, sino con quién se encuentran. La cuestión no es cómo vienen, sino con quién se encuentran. ¿Qué ofrecemos a los que vienen? Y un dato esencial que estamos viendo es, por favor, dejemos de dar por supuesta la fe de los que vienen. La fe como encuentro con Cristo, la fe como una fe viva. Podemos estar sacramentalizando, pero no evangelizando. Y esto sería una contradicción en los propios términos. Por tanto, la cuestión es que vienen, pero ¿qué ofrecemos para que se vayan o no se vayan, que no se vayan de la iglesia, ¿no?, para que puedan permanecer con nosotros? Muchas gracias, Jesús, y gracias por tu concisión. Creo que has dado en un clavo muy importante. José Antonio, hemos hablado y se habla de muchos métodos de evangelización: Alfa, Emaús, cursillos de cristiandad, 440. ¿Cuál elegir? ¿Cómo empezar? Creo que lo decía Jarabe de Palo. Depende. ¿De qué depende? Es que... Claro, tenemos que ver un poquito quién es la persona que viene, tenemos que conocer a fondo esos métodos, tenemos que conocer a fondo, ¿no? Hay métodos que buscan acercarse a los más alejados de los alejados. Hay algunos que buscan remover la fe de los que están, que necesitan volver a ese ardor primero, a ese enamoramiento primero. Hay métodos que van procesualmente a incluir todas las dimensiones. Oye, el 440 es una oferta genial para eso, ¿eh? Van a llevar eso, todas las dimensiones, desde los que están, los que vienen ocasionalmente, los que no vienen nunca, los que no están bautizados. Depende, hay que sentarse, hay que verlo, hay que hacer pues un análisis de esa realidad y luego elegir lo mejor. Y junto a ese anuncio, como decíamos, el proceso. Acompañamiento. Muchas gracias, José Antonio. Otro tema muchas veces que nos hacen, he venido con unos laicos de mi parroquia de Burjasot y vemos que nuestro párroco va a tope, ¿eh? Y tenemos miedo de que se nos queme.
queremos ayudarle, pero le cuesta dejarse cuidar y no llega a todo. ¿Qué podemos hacer? Me miras a mí. Está aquí mi párroco. Primero de todo, yo creo que rezar por él, pero también creo que los laicos tenemos una labor muy bella y muy bonita de cómo acompañar a los párrocos. Esto lo dice en Alicante, en una charla que me pidió Toti Cristi, y después me paraban muchos laicos y me daban las gracias porque decían, nunca se nos había ocurrido que teníamos que rezar por nuestros sacerdotes. Pero también yo creo que es el arte de escuchar, que ahí salió mucho, escuchar, estar a disposición de nuestro sacerdote, de nuestro párroco, escucharle y quizá irle acompañando en que en cada corazón de pastor hay el deseo de tener una comunidad viva. Por eso han dado su vida como pastores, ¿no? Están dando su vida. Entonces, ¿cómo ayudarle a conectar con su divina insatisfacción? Muchas gracias, Teresa. Y Emily, por ejemplo, cuando una persona tiene una experiencia de conversión, ¿cómo podemos acompañarla? Porque hemos visto también muchas personas que han tenido una experiencia fuerte, pues, no sé, en Alfa, en Maús, que al poco tiempo de pasar por la parroquia acaban, pues, no sé, como desengañándose y no han vuelto. ¿Qué podemos hacer? A mí hay una imagen que me ayuda mucho. Ahora, por ejemplo, que la próxima JMJ será en Corea, la del sur, no nos equivoquemos, ¿eh? Pues claro, si yo ahora quisiera aprender coreano, yo no tengo ni idea de coreano, pero me gustaría hablarlo, ¿no? Pues me voy a una academia y me dicen, bueno, sé tranquilo, no se ponga nervioso, A1. Entra A1 y si después quiero aprender más coreano, pues tengo A2, B1, B2. Yo creo que nuestra iglesia, si realmente queremos evangelizar en una sociedad que ya no es cristiana, hay que pensar itinerarios. Yo creo que A1 tenemos bastantes, ¿no? Pues los que hemos estado hablando ahora aquí, ¿no? de primer anuncio, pero quizás tenemos que pensar también, ¿no? Después en A2, B1, B2, para hacer, ¿no? todo un itinerario que nos lleve pues, que una persona se convierte, ¿no? a que llegue a ser un discípulo misionero. Yo creo que este es un reto que tenemos. Muchas gracias. Y por último, Cristi y Tote, un minuto. ¿Cómo os imagináis las parroquias del futuro? ¿Cómo os gustaría que fueran las vuestras? 3 cositas solamente. La parroquia del futuro número 1, comunitaria, celular. Una parroquia que esté estructurada desde la pequeña comunidad, que la componga, ¿no? Número 2, evangélica, con el ADN de Pentecostés. Profundamente evangélica, donde manifestemos el reino de Dios en el mundo, ¿no? Y número 3, una cosa que lo tenemos delante de las narices y no lo vemos. Parroquia, oikos, significa la iglesia entre las casas de los hijos. La parroquia del futuro no es la que está dentro del edificio, es la que sucede fuera. La que sucede entre las casas de los hijos. Eso se llama el oikos. En teología es como se constituían las primeras comunidades. Tenemos que empezar a conceptualizar la parroquia como ese espacio que ocurre entre las casas, y esa es la parroquia del futuro. Yo creo que es una clave también que nos pone en otra dimensión y rompe también muchos paradigmas. Pues muchas gracias. Muchas gracias por el esfuerzo, por ajustarnos al tiempo. Habéis visto que hay muchas preguntas, así aquí se me han quedado muchas por responder, ¿eh? Pero habéis visto también cómo dialogando podemos pensar juntos. Eso de la inteligencia colectiva, ya lo inventaron los apóstoles, en Pentecostés, es un ejercicio de inteligencia colectiva. Pues animaros a seguir buscando. Vamos ahora a hacer una cosa muy importante, que es celebrar la Eucaristía. Pero no es una actividad más del Congreso. La Eucaristía, cuando celebramos la Eucaristía nunca es una actividad que hacemos para rellenar algo o porque toca o lo que sea. Fijaros que aquí venimos de muchas parroquias, de muchas diócesis, pero nos une una misma fe. Y ahora tenemos la ocasión de juntar nuestras voces y nuestros oídos para escuchar y pedir lo que necesitamos.
creo que es un buen momento para todo lo que hemos visto, lo pongamos en el altar y le digamos, Señor, aquí nos tienes. Estos son nuestras inquietudes, nuestros temores, nuestras fragilidades y dejémonos alimentar. Pues muchas gracias a todos y vamos a reunirnos como Asamblea Santa.